En esta entrevista, desde el Portal de la Energía, exploramos en detalle el recién implementado Sistema de Certificados de Ahorro Energético, CAES, un mecanismo innovador diseñado para fomentar la eficiencia energética y contribuir al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Para ello, contamos con María Cubillo, fundadora y directora general de SinCO2, una consultoría energética de referencia en el sector y sujeto delegado del sistema CAES. Buenos días, María. Buenos días. ¿Qué son los certificados de ahorro energético? Es un nuevo sistema que nos ayuda a monetizar los ahorros. ¿Esto qué significa? Que hay gente que realmente está concienciada y que cada vez que compra un equipo, un electrodoméstico, busca aquel que consume menos energía y al final sí es consciente de que paga un poco más porque va a ahorrar energía, pero nos faltaba un premio. Pues este es el premio. Entonces, cuanto más ahorro tienes, más ahorro de energía tienes, más dinero puedes recibir por ello. ¿Y quién puede vender un ahorro energético susceptibles de generar un certificado de ahorro energético, un CAE? O sea, toda actuación que suponga un ahorro de energía es susceptible de obtener CAES, salvo aquellas que mantengan la combustión de combustibles sólidos. Por lo tanto, esto significa que si yo cambio una caldera por otra más eficiente, pero las dos tienen combustión de gas, pues no sería susceptible de CAES. Solamente podría ser si quito la caldera y la electrifico con una bomba de calor o una aerotermia para reducir las emisiones, que esto desde Europa no nos están dejando. ¿Qué es el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética? Claro, es que ahora suena muy bien, pero es que los ahorros, ¿cómo se miden? Los ahorros no puedes poner un equipo y medir ahorros. Pones un equipo y mides consumo. Entonces, ¿y cómo calculo los ahorros? ¿Cómo sé? Si alguien viene y me dice, uy, pon este cacharrito que vas a ahorrar un montón, ¿me lo creo o no me lo creo? Es difícil, entonces lo que hace el Ministerio es vamos a simplificarlo todo lo que podamos. Entonces, aquellas medidas que son las más conocidas, las más accesibles, han definido una ficha en la que dicen, si cambias esto por esto, ahorras esto. Y así el ahorro está conceptualizado. Que a veces no te da todo el ahorro que habrías conseguido, o a lo mejor ahorras más. Vamos a poner un ejemplo, que me gustan más los ejemplos. Un frigorífico, si tú cambias un frigorífico de etiqueta A por un frigorífico, o sea, un frigorífico etiqueta F por un frigorífico etiqueta A, vas a ahorrar muchísimo. Pero lógicamente el frigorífico lo que hace es que genera frío. Por muy bien aislado que esté, va a consumir menos energía si está en la punta de los Pirineos que si está en Écija, a 40 grados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el entorno tiene mucho calor en Écija y mucho frío en los Pirineos. Por lo tanto, el mismo equipo, aunque tenga las etiquetas y las pruebas de medición de consumos muy claras, en una localidad va a tener más ahorro y en otra menos. Pero el Ministerio es consciente de esos errores y lo que hace es que determina unas fichas que son valores medios aceptados. Y entonces eso es más sencillo llegar a calcular los ahorros y conseguir convertirlos en CAES. ¿Puedes explicarnos en líneas generales el proceso de funcionamiento del sistema de CAES y los agentes implicados, en especial el rol de los sujetos delegados? Por supuesto. Los certificados energéticos surgen desde el 2014 cuando se insta a las entidades que gestionan, que comercializan la energía, que tienen que aportar una cantidad de dinero proporcional a sus ventas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética porque están obligados a potenciar el ahorro de energía. Tienen dos opciones. O presentan ese dinero, que algunas de ellas tendrían que haber presentado este año en torno a 75-80 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, o este año les dan la oportunidad de, en vez de pagar ese dinero, esos millones de euros, presentar una cierta cantidad de certificados de ahorro energético. Un certificado de ahorro energético, un CAE, equivale a 1 kilovatio hora ahorrado al año. Normalmente 1 kilovatio hora ahorrado al año es muy poquito, entonces la unidad de medida que se utiliza para casi todo es o un mega CAE o un giga CAE, es decir, o 1000 kilovatios hora ahorrados al año o 1.000.000 de kilovatios hora ahorrados al año. Entonces, ellos o aportan el dinero o aportan los certificados.
¿Qué pasa? Que los sujetos obligados conocemos Endesa, Iberdrola, Fenosa, Repsol, o sea, hay una serie de sujetos obligados muy conocidos, pero en total hay más de 400 sujetos obligados que no tienen entidad suficiente para montar un departamento que gestione la obtención de los CAEs. Entonces aparece una figura que permite el Ministerio, que somos los sujetos delegados, que actualmente hay reconocidos en torno a 35 o así, que lo que nos permite es que todos esos sujetos obligados que tienen que aportar dinero al fondo y no pueden montar un departamento de CAEs, deleguen sus obligaciones en estos sujetos delegados y nosotros lo que hacemos es gestionar los CAEs en su nombre. Entonces no es un intermediario dentro del sistema que encarece el producto, que es como lo ven algunos, es un agente más en el mercado para gestionar estos certificados que tienen obligación de presentar. Centrémonos ahora en el sector PYME. En el caso de una pequeña y mediana empresa, ¿qué tipo de actuaciones se contemplan en el catálogo de medidas estandarizadas? Hay muchas y variadas. Hay factores comunes a todos los sectores que son relacionados con la iluminación eficiente, envolvente, cambio de envolvente translúcida o envolvente opaca, que están en los distintos sectores. Pero luego hay algunas actuaciones que podríamos decir que respecto al clima, el agua caliente sanitaria, que son pues, la implantación de una bomba de calor, una aerotermia, por ejemplo en talleres estamos hablando de mejoras en los sistemas de presión, compresores de aire, o en motores, variadores de frecuencia, o en ventiladores, instalación de variadores de frecuencia, o por ejemplo en terciario es muy típico todo lo que es la generación de frío, todo lo que es pues muebles de frío en supermercados, optimización del frío industrial en grandes naves de almacenamiento. Todas estas actuaciones están estandarizadas y fáciles de calcular para poder obtener los CAEs. ¿Qué proceso debe seguir una pyme que quiere obtener un CAE? Yo recomiendo que cuando ya tiene decidido qué medida quiere llevar a cabo, se ponga en contacto con un sujeto delegado y haga la consulta. Sujeto delegado u obligado. Porque hay algunas fichas que exigen ciertas mediciones o toma de datos antes de acometer la medida. Entonces, si acometen la medida y no han hecho esas tomas de datos, podrían perder los CAEs. Entonces, si ellos tienen una auditoría energética bien hecha antes o un certificado energético con evidencias de los datos antes de acometer la medida, normalmente ahí tienen información suficiente para justificarlo. Pero por desgracia hay veces que las auditorías no tienen toda la información necesaria o los certificados no han presentado evidencias de los distintos componentes de las ventanas o vidrios o de las mediciones que se deben hacer para evaluar la composición de los cerramientos antes de acometer la medida. Entonces podrían correr el riesgo de no poder presentar evidencias y perder los CAEs. Antes hemos hablado de los CAEs y de los agentes implicados y no he mencionado el resto de la cadena. El sujeto obligado y el sujeto delegado son los únicos que pueden solicitar la verificación de los ahorros. Tenemos unos ahorros, tenemos que firmar un convenio para ceder y vender los ahorros que tenemos. Una vez firmado el convenio, se monta el expediente con las evidencias de antes, de después, la ficha y las firmas digitalizadas de los agentes implicados, incluidos instalador o jefe de obra, para firmar que se ha terminado la instalación, el registro de industria si fuera necesario, y después, una vez que tenemos el expediente, hay que pasarlo a la verificación. Actualmente hay 5 o 6 entidades de verificación acreditadas por ENAC, que están también en el Ministerio, en la página web del Ministerio, y solo los sujetos obligados o delegados podemos presentarles el expediente para que se verifiquen. Hasta que no están verificados no los podemos registrar en la comunidad autónoma y luego en el Ministerio. Y es el Ministerio el que después emite el CAE.
no hay un CAE hasta que no ha pasado por todo este proceso. Por lo tanto, no se paga el CAE hasta que no tenemos el OK del verificador, de la comunidad y del ministerio, porque cada uno de ellos van a verificar datos diferentes para asegurarnos de que no ha habido fraude. ¿Por qué? Pues porque me temo que en otros países, en Francia entre otros que llevan muchos años, se encontraron con que había mucho fraude. Por eso se ha procedimentado de esta forma. Entonces, tened en cuenta que un dato mal tomado o una evidencia que no exista puede hacer que se pierdan los ahorros. Que se pierdan los ahorros, no, que se pierda la monetización del ahorro, que no pueda salir el CAE emitido. ¿Cuáles son entonces los principales obstáculos para que las pymes aprovechen los CAE y cómo pueden superarlos? El primer obstáculo actualmente es el desconocimiento, porque aunque llevamos ya 2 años y el Ministerio está poniendo muchas herramientas en funcionamiento para dar a conocer este nuevo sistema, la realidad es que no llega todo lo que querríamos. Desde la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética a la que pertenezco y donde lidero todo el grupo de trabajo de los CAEs, estamos haciendo distintas actuaciones para comunicarlo. También trabajamos mano con el Ministerio en el Comité de CAEs, junto con el Ministerio, un grupo de empresas, de asociaciones de empresas, para ver cuál es el camino más idóneo para llegar a todos los posibles beneficiarios de los CAEs, pero es complicado, llevamos mucho tiempo, pero cuesta mucho llegar a ellos. Entonces, el primer obstáculo es el desconocimiento. El segundo es que está llegando muchos agentes a cada uno de ellos que tienen información, pero a lo mejor no todo el conocimiento necesario. Los instaladores están siendo un canal de venta muy bueno porque son los que están más cerca de los clientes y entonces ellos ya conocen de los equipos que ellos instalan los que son susceptibles de tener CAEs o no, y son los primeros que comentan con el cliente que pueden obtenerlos, o los distribuidores de los equipos, fabricantes igualmente. Entonces, eso es una ventaja, pero la dificultad es que tienen que llegar hasta el sujeto delegado o el sujeto obligado para poder monetizarlo directamente. Pensemos ahora en la edificación, responsable de aproximadamente el 30% de consumo en España y por lo tanto con un potencial de ahorro energético importante. En el caso de una vivienda, ¿qué tipo de actuaciones se contemplan en el catálogo de medidas estandarizadas? En una vivienda, dentro del sector residencial, hay bastantes fichas. Por ejemplo, sustitución de frigorífico, lavadora, lavavajillas, una serie de electrodomésticos. Pero la realidad es que los ahorros que se consiguen al cabo del año son ahorros muy interesantes para todos nosotros en nuestra cuenta de resultados personal, pero claro, a la hora de monetizarlo en CAEs, pues todo lo que es la gestión, como hemos comentado, de verificación, registro, cálculo, tal, pues lleva una tramitación que puede hacer muy difícil conseguir monetizar. Entonces, el canal que se está utilizando para hacer esto va a ser, o bien, como decíamos antes, instaladores o bien distribuidores. Y eso es algo que poco a poco irá llegando, pero todavía no está del todo organizado. En cambio, hay otras actuaciones que pueden ser la mejora de la envolvente o la rehabilitación integral de un edificio en el que se sustituye no solo la envolvente, sino también alguno de los sistemas, como pueden ser climatización, agua caliente sanitaria o iluminación, que todo esto normalmente ya estamos hablando de que aquí ya participa una arquitectura, una ingeniería, que son quienes podrían montar más adecuadamente ese expediente y podrían canalizarlo también poniéndose en contacto con un sujeto delegado. Normalmente hay más ahorros en una mejora de la envolvente y en una mejora del sistema de climatización y agua caliente sanitaria, y por lo tanto, al haber más ahorros es más fácil de canalizar. Tanto en el caso de una pyme como en el sector residencial, ¿existe alguna incompatibilidad con otro tipo de ayudas que se hayan recibido en concepto de ahorro energético? A ver, todas las ayudas que se hayan recibido que provengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética son incompatibles con la obtención de CAEs porque vendrían de la misma fuente. Tenemos clientes que lo que han optado es por renunciar a las ayudas porque tardan entre 2 años o 3 en recibir la parte económica
y porque al final en muchos casos incluso el CAE podría aportar más dinero que la propia ayuda proveniente del Fondo Nacional. Pero lo que sí que sería compatible es con otras ayudas que provengan de otros programas, como puede ser Next Generation, los programas Parir y tal, pero que son los que vienen de Europa, pero con una limitación que es debida a la ley de subvenciones, que es la ley de máximes, que tú no puedes percibir más dinero que el que corresponda a la inversión, y esto viene por la ley de subvenciones. Entonces, estas serían las limitaciones, pero si no tuviéramos ninguna de estas ayudas, cuidado, porque la aportación económica derivada de los CAEs sí podría ser superior a la inversión realizada. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, solo con CAEs equivaldría a una cantidad recibida en función del ahorro que es independiente de la inversión que se haya realizado. Si hemos solicitado una ayuda que provenga del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, entonces hay que elegir o las ayudas del Fondo Nacional o los CAEs. No pueden ser las dos. Y la tercera opción es que hayamos percibido una ayuda de fondos europeos, que entonces sí son compatibles con los CAEs, pero que nunca podrían superar la inversión realizada. Como sujeto delegado, ¿podrías compartir algún caso destacado de éxito en el que SINCEO2 haya participado? Sí, la verdad es que nosotros nos hemos constituido como sujetos delegados en noviembre del 2023, llevamos ya un año, y pero hemos trabajado en bastantes proyectos. El más sonado, más bonito, es que hemos colaborado con el Teatro Real para conseguir que fuera el primer proyecto singular registrado en el Ministerio. Como no he explicado lo que son los proyectos singulares, pero son todos aquellos que no están contemplados dentro del catálogo de fichas. Pues el primer proyecto singular registrado en el Ministerio para la obtención de CAEs fue el Teatro Real, un proyecto precioso que han hecho una rehabilitación profunda, tanto en mejora envolvente como en sistemas de climatización y de agua caliente. Y es uno de los mayores éxitos y más bonitos, sin lugar a dudas. Pero si ya nos vamos a proyectos en residencial o en pymes, hemos hecho, por ejemplo, recientemente en una vivienda unifamiliar una sustitución de una caldera por una aerotermia, en el que, bueno, pues el cliente ha percibido en torno a unos 4.000, 5.000 euros por los ahorros que le hemos comprado, que es una cantidad que, bueno, pues a mí no me vendría mal cualquier día de estos. En pymes tenemos resultados muy atractivos de cambios en algunos talleres, en cambios de compresores, que también han recibido bastante dinero. Alguno que es más grande, pues la cantidad monetaria ha sido más elevada, pero lo que sí que puedo decir es que hay que tener en cuenta que son proyectos que hemos empezado en algún caso en enero o febrero de 2024 y el cliente ya ha recibido su dinero. A diferencia de la gestión de ayudas y subvenciones, pues es un proyecto mucho más ágil. Para terminar, ¿qué consejos prácticos le darías a una pyme o a un propietario residencial que quiera empezar a trabajar con los CAE? Yo les pediría que sean exagerados con la toma de datos, que hagan fotos al equipo antes, al equipo después, a la placa, que ubiquen la instalación, que registren los datos de factura, que hagan fotos a las facturas, que pidan las firmas de los documentos del instalador, que hagan foto al documento cuando se haya hecho la instalación, que sean exagerados, como si fueran, como hacen las niñas ahora, que hacen fotos a todos y todo el día haciendo selfies y tal. Pues lo mismo, pero con la instalación, antes y después. Porque más vale que sobre algún documento que no sea necesario, que no que nos encontremos con que no tenemos evidencias para presentar la actuación que se lleve a cabo. Si contactan con nosotros antes, nosotros encantados les podemos ayudar a dirigir para decir qué es lo que necesitarían para asegurar la obtención del CAE. Muchas gracias, María, por darnos luz sobre este nuevo instrumento que seguro será de gran ayuda en la transición energética hacia la neutralidad climática. Gracias. Gracias a ti también, Rosana, por contar con SINCEO2.